Cualquier minuto se ve. Ahí. Ya. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Ya hoy es viernes. Qué alegría más grande poder terminar la semana. Vamos a terminar la semana con un temazo, ¿ya? Pero antes, bueno, agradecer a cada uno de ustedes por la compañía, las preguntas, la gran acogida que han tenido todas estas conversaciones. Y además, bueno, agradecer al medio digital www.lavozdecuricó.cl, que siempre nos acompaña. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema pucha, que tiene que ver también con la dieta, yo creo. Ahí es donde entro en pánico. Pero pie diabético, es que es un tremendo tema. Y para eso tenemos a nuestro querido cirujano vascular que atiende en Talca, vive en Talca, ¿ya? Obren Drasit. Hola, querido Obren, ¿cómo estás? Hola Claudia, bien, bien. ¿Y tú? Bien aquí, chuta, ya medio preocupada por esto del pie diabético. ¿Qué significa eso, pie diabético? O sea, Sí, es un tema bien complejo. ujú. ¿En qué O sea, consiste más o menos? primero que todo, eh, bueno, las personas diabéticas, que por lo demás, está bien recalcar que la diabetes es una enfermedad muy prevalente en Chile. Eh, Según la última encuesta nacional, la prevalencia de diabetes, o sea, la cantidad de pacientes que tienen o tienen sospecha o tienen diabetes confirmada es como un 12% a nivel nacional. O sea, 12 cada 100 personas en Chile tiene diabetes, ¿ya? Y mucha gente joven, menor a 45 años inclusive, tiene diagnóstico de diabetes actualmente, así que es una enfermedad súper compleja y catastrófica, no solamente para los pacientes, sino que para el sistema de salud en general, la economía del país, etcétera. Mm. Entonces, el pie diabético se refiere justamente a las complicaciones que tienen los pacientes diabéticos en las extremidades inferiores, o sea, principalmente en los pies. Y esto derivado en general, a un mal control del azúcar en la sangre, de la glicemia. O sea, si una Eso por... persona es diabética, ya, Ujú. y si ya le diagnostican diabetes, ¿puede revertir la enfermedad o ya la puede controlar solamente? Más que nada controlar. Sí. Ahora, el cambio del estilo de vida hay cirugías inclusive que se ha visto que pueden revertir este diagnóstico o que los pacientes lleguen a no necesitar tratamiento farmacológico para controlarla. ¿Ya? Uy, qué bueno. Ya, Sí. ya. ¿Y qué Eh, pasa, por ejemplo, cuando todos los diabéticos tienen el riesgo de tener problemas con los pies o algunos? sí. Todos los diabéticos pueden llegar a tener problemas. Se estima que eh, más o menos eh, a lo largo de la vida, por lo menos un cuarto de los pacientes diabéticos va a tener una úlcera o alguna lesión en el pie. Y esto Mm. secundario a todos los cambios que la diabetes causa en la extremidad, en los pies. Claro. Entonces, es una buena cantidad de pacientes que van a presentar este problema. Ujú. Y bueno, de esos, cuando ya presentan úlceras u otras complicaciones, de esos, eh, no pocos pueden terminar en amputaciones y Oh. también el hecho de presentar heridas o pie diabético aumenta la mortalidad de los pacientes, o sea, está relacionado a un aumento o sea, a que los pacientes con úlcera o con amputaciones mueren mucho más que los pacientes que no tienen Oh. estas características. Claro, y por ejemplo, ¿cuándo una persona diabética tiene que ir al médico? Porque se mira el pie, dirá, ¿cuándo tiene que darse cuenta que ya? O sea, idealmente, y bueno, eso se cumple en Chile en buena parte, digamos. Idealmente todos los pacientes diabéticos necesitan un control médico frecuente, ¿ya? Y por lo menos
las recomendaciones son que una vez al año, por lo menos, le revisen los pies. En los Ya. pacientes que no son de riesgo, o sea, cualquier paciente diabético que no tiene Ah, historias de heridas en los pies u otras complicaciones, tiene que revisarle por lo menos una vez al año los pies para ver que no tenga estas posibles complicaciones. ¿y la idea es que los pacientes diabéticos se corten solos las uñas o requieren, o lo mejor sería que fueran donde una podóloga que tenga especialidad en el pie diabético? Sí, mira, en general, eh, los pacientes diabéticos tienen otras complicaciones también, por ejemplo, visuales, ¿ya? Mm, Entonces ven menos y la diabetes también hace que sientan menos en las piernas, disminuye la sensibilidad. Entonces, por eso mismo es recomendado que alguien más le corte las uñas y de una forma bien específica para que no se hagan heridas en los pies principalmente. ya, o sea, una uña encarnada en un diabético, complicado. Claro, eso podría ser una cosa. O que ellos mismos, mientras se cortan las uñas, se provoquen heridas en los pies. Mm, mm, Entonces, ahora el hecho, eso, no sé, por lo menos cuando yo trabajaba en atención primaria, veía que la atención podológica era como muy, o sea, los pacientes iban por su cuenta a ver al podólogo. claro, Eso yo creo que tampoco está tan bien, porque el podólogo tiene que trabajar junto con los demás profesionales de la atención primaria, que es el primer nivel donde se atienden estos pacientes y donde se descubren los posibles pacientes que pueden tener heridas, úlceras y pediátricos. Entonces, los podólogos deberían ser parte de la atención primaria del hospital o del consultorio donde se ven estos pacientes. claro. Pero si no es así, siempre tratar de buscar una persona que tenga experiencia en pie diabético. Claro, alguien ojalá que trabaje o en conjunto con enfermeras o con médicos que esté en contacto con ellos para saber que tenga la expertise y que pueda derivar a tiempo cuando los pacientes tienen heridas que no van a cicatrizar. Cicatrizar. Mm. Sí, aquí una amiga pregunta, hola Claudia, ¿qué pasa cuando te diagnostican resistencia a la insulina? ¿Qué significa eso? ¿Es reversible? Yo creo que más que si es reversible, si eso puede provocar pie diabético o es una prediabetes. Claro, es otro tema aparte. O sea, Ah, ya, es difícil que si tiene solo resistencia a la insulina va a llegar a tener complicaciones con un pie diabético, porque ya son pacientes diabéticos que en general llevan mucho más tiempo con la enfermedad. ¿y el tema Y del pie diabético se puede presentar joven o de cierta edad en adelante ya es como más frecuente? la, o sea, está relacionado con la cantidad de tiempo que lleva siendo diabético, pero como te decía, ahora se diagnostica diabetes en pacientes cada vez más jóvenes. Entre otras cosas relacionado con el sedentarismo y la obesidad, que también aumentó harto la incidencia y prevalencia en Chile. Entonces, estamos viendo pie diabético a menor edad, justamente porque los pacientes se hacen diabéticos más jóvenes. Entonces hacer ejercicios ya, comer menos hacer ejercicio, lo que más cuesta, pero y menos dulce. Chuta. Y Claro. por ejemplo, ¿qué casos son los complicados? Los que ya requieren amputación, porque la amputación, hay gente que dice, no, el dedito chico del pie no influye en nada, en el equilibrio. O sea, sí, pero ya cuando o sea, las úlceras que se forman en los pies diabéticos, mira, tengo unas imágenes ¿Eh? aquí, a ver. Súper. Para que juntemos miedo. Viernes en la Claro. noche, viendo pies. A ver, ¿con qué nos Mira, hemos encontrado? estos ya son pies pies diabéticos que ya están deformados. La diabetes produce un problema en los nervios de las piernas y de los pies que Mm. alteran no solamente la sensibilidad, sino que alteran los músculos de los pies y de las piernas Pero es y como si provocan fueran estas callos. deformidades. Es como uno como Claro, que esos parece callos se callo. producen porque los dedos se ponen así, se recogen como en garra o en martillo y se empiezan
empiezan a apoyar, digamos, en el zapato y generan esos callos y al final pueden causar úlceras en esa zona. Ah, o sea, chuta. Uy, qué complicado. Hay, No, hay, hay deformidades tan notorias como esa, digamos, pero y uno ahí tiene ese una cosa de paciente, Juaneta también. claro, también es parte de la deformidad del pie diabético, el hallux valgus, ¿cómo se llama el Mm, ¿Y juanete? tú operas, Juanete? Ese- No, un no, traumatólogo. no, eso lo tratan los traumatólogos. Uy, pero qué Y terrible. ya es una úlcera que ya se ve más profunda, ¿no es cierto? Eh, Mm, Probablemente quizá tuvo o tiene infección ahí adentro y puede que haya llegado al hueso. Ya en esos momentos puede que no solamente se pueda tratar con curaciones, y claro, si ya llegó al hueso, requerir tratamiento antibiótico prolongado e incluso una amputación. amputación del pie en este caso. Oh, Eso ya es una necrosis, una muerte de tejido ahí más extensa del pie. Generalmente estos casos se asocian, no necesariamente, pero a que la diabetes afectó también las arterias que van hacia las piernas y que disminuye también la irrigación de sangre al pie. Por lo tanto, además de la deformidad, la úlcera, la infección, hay falta de sangre. Entonces, ahí estos pacientes ya son pacientes que no llegan a nosotros, los cirujanos vasculares. Y ya esto mm, es una gangrena de un pie completo y esto ya no hay mucho más que hacer, digamos, ya. Estos pero son la pacientes persona que van puede ir directo a la amputación. previo a ¿Mm? llegar a eso o es una persona que no consultó a tiempo y se dejó estar y llegó a eso. Claro, lo ideal es intervenir en los pacientes antes que lleguen a esto. Ya. Mm, Y en estos pacientes también se puede intervenir pronto eh, para que no lleguen a hacer estas úlceras que son, mm. ¿no?, que van a terminar finalmente en esto, ¿sí? No lo puedo Si no se creer. tratan adecuadamente. O sea, no es tan simple. Claro, uno escucha pie diabético, pero queda ahí nomás. Pero no, no se imagina que No, como tal. no, el pie diabético si no, o sea, la principal causa de hospitalización de los pacientes diabéticos. Entonces es muy, muy importante. Oh, y el cirujano vascular, ¿qué función cumple aquí? En la ayuda, en evitar que lleguen a eso. Lo primero, o sea, estos pacientes no debieran llegar a nosotros, digamos, pero cuando ya presentan úlceras o tuvieron úlceras, saben o su médico general del consultorio sospecha que tienen problemas circulatorios en las Mm, piernas, o se sabe que estos pacientes tienen problemas de circulación en el corazón, en los riñones, en el cerebro. Esos pacientes en general tienen que ir o ser derivados a un cirujano vascular, y tener con nosotros por lo menos un control una vez al año, donde nosotros hacemos algunos exámenes eh, para ver si necesitan algún tratamiento más complejo que solamente el que le dan en la atención primaria. ya. ¿Y el médico que realiza la amputación es el cirujano vascular también? Eh, Habitualmente son cirujanos, bueno, depende cómo llegue el paciente también, porque en general los pacientes que llegan con un pie así como en la última foto que te mostré son pacientes que llegan a la urgencia con una infección que ya está causando problemas sistémicos, digamos, llegan con sepsis. Entonces, esos pacientes tiene que amputarlos o realizar la cirugía a un cirujano general que es de la urgencia, que están preparados para eso. Mm, Eh, si esos pacientes además tienen problemas circulatorios, ahí nosotros también tenemos que apoyar y hacer, por ejemplo, un bypass o algo para llevarle sangre a ese pie para que pueda curar. mm. Chuta, qué complicado. Porque siempre, claro, los pacientes diabéticos terminan con muletas, con silla de ruedas, y claro, po, y a veces siempre la Sí. amputación es como bastante común, pero uno no se imagina que llegan a tener los pies así.
¿Cómo puede, Sí. o sea, esos son personas que simplemente, porque esto no creo que avanza rápido, o Depende, depende. a veces puede avanzar rápido, pero la mayor parte de los pacientes, digamos, si lo tienen bajo vigilancia, digamos, a todos los pacientes diabéticos, con una buena vigilancia, en la atención primaria deberían ser pocos los pacientes que llegan a esa instancia. Ya, ya. ¿Y qué es lo más grave que te ha tocado ver en este tipo de... O sea, a ver, pacientes con gangrena de los dos pies, y con las arterias, digamos, de las arterias absolutamente ocluidas, tapadas, entonces que necesitan amputación sobre la rodilla de las dos piernas. Entonces, oh, a ese extremo puede llegar un paciente. U otros pacientes incluso pueden fallecer por esto, por la sepsis causada por una infección de un pie diabético. Pacientes que son de por sí más lábiles por su diabetes, que tienen enfermedad renal crónica, se dializan o tienen problemas cardíacos por la misma diabetes. o sea, al final la diabetes es una enfermedad silenciosa, pero que también provoca este tipo. Claro, a ver, preguntan aquí, quisiera saber a qué se refieren con el miembro fantasma. ¿Cómo tratan esa situación? Eso se refiere más que nada cuando los pacientes amputados Ujú. siguen sintiendo el miembro que fue amputado, digamos. Ya. Y tiene su tratamiento, pero eso ya es parte de otros especialistas, de anestesistas, por ejemplo, que tratan dolor postoperatorio o este síndrome, o los fisiatras también que tratan estos pacientes y los preparan para ponerles prótesis después de una amputación. Mm. ¿Y cómo debe tratar la familia a un paciente amputado? Eso es bien complejo porque depende del nivel de la amputación, porque las Claro. amputaciones van desde un pedacito de dedo hasta Mm, sacar la extremidad completa desde la cadera hacia abajo. mm, Entonces, pero, pero básicamente es que, bueno, depende mucho de qué nivel sea la amputación, claro. pero, pero básicamente es promover la movilidad del paciente, que no se escare, que no se postre Mm. después de una amputación. Pero eso con amputaciones muy grandes es muy difícil. Claro, porque por ejemplo una persona que le aparece, ya le amputan un dedito al pie, que le llaman ortejos. Ya, le amputan Ujú. un dedito y después se le puede poner necrótico el del lado también, le puede dar gangrena al del lado, si no se Sí, cuida. sí, por supuesto. Es que ahí, como te decía, depende de muchas cosas. Eh, en nuestro caso, nosotros vemos muchos pacientes que tienen enfermedades de las arterias, no solamente un pie diabético puro que le llamamos, sino que además se asocia a problemas neurovasculares, o sea, de la inervación de la pierna y de la irrigación de la pierna y el pie. Entonces, cuando se amputa un dedo y no se ve que el paciente además tiene problemas vasculares, puede que esa herida no cierre nunca o se le muera el resto de los dedos o el resto del pie. Entonces, en eso hay que tener cuidado igual. Oh, Hay que hacer ya, una buena evaluación vascular de esos pacientes. ya. Y por ejemplo, a ver, y el cirujano vascular, entonces, claro, ve todo lo que podría ya llegar cuando el paciente ya está más complicado. Ya, aparte ve las varices, en lo que tiene que ver con extremidades inferiores. Pero, ¿qué más? ¿Hay alguna forma de evitar, por ejemplo, el tema del pie diabético o solo observación, síntomas? O sea, a los pacientes hay que enseñarles primero que todo, en la atención primaria tienen que enseñarles desde cómo cortarse las uñas, cómo Ya. secarse los pies, qué zapato usar, qué zapato no usar. Por ejemplo, porque la mayor parte de las lesiones en los pies diabéticos se produce porque los pacientes usan zapatos inadecuados. Ya, Entonces, el punta. zapato que tienen que usar
Claro, los pacientes no pueden usar zapatos en punta, idealmente tienen que hacer una horma ancha, pero no demasiado ancha tampoco, ni tampoco tan apretada, no usar tacos, por ejemplo, esas cosas, porque los pacientes no, al perder la sensibilidad del pie no van a sentir esos puntos donde le va a apretar el zapato, entonces se van a hacer lesiones. O sea, evitar las lesiones, pero como sea. Otras formas de prevenir bueno, en alimentación, controlando el azúcar, principalmente. Claro, claro, los pacientes diabéticos se controlan con un examen que se llama hemoglobina glicosilada, que es el acusete que le dicen los pacientes, porque no informan solamente cómo está el paciente en ese momento, sino que informa 3 meses para atrás cómo ha estado su glicemia. Entonces, la idea del nivel que deben dejar los pacientes de ese examen es menor a 7, idealmente menor a 6.5. Se ha visto que si ese examen es menor a 6.5, la posibilidad de que lleguen a tener complicaciones de pie diabético es más baja. Ah, bien. Y por ejemplo, formas de evitar algún ejercicio que puedan hacer las personas que tienen para que la sangre circule mejor. Algo tendrá que haber, Claro, o ¿cierto? sea, ahí cuando un paciente tiene problemas circulatorios, Ujú. eh, nosotros en algunos casos indicamos terapia de ejercicio. Lo hacemos caminar 30 minutos al día, todos los días, para que desarrollen mejor circulación en las piernas y en los pies. Ya. ¿Ya? Pero eso ocurre en algunos casos se puede hacer eso, en otros hay que ir a cirugía y tratar de abrir las arterias para que le llegue más sangre al pie. Mm. Preguntan, la neuropatía periférica, manos y pies post quimioterapia, ¿la debe ver el médico vascular periférico? Depende qué grado sea. Sí, sí. Pero neuropatía, Ujú. La dijo, o neuropatía vasculopatía. periférica. Ah, No, la no, neuropatía. neuropatía ahí no es nuestro campo. Ya, ya, perfecto. Y entonces, claro, de repente cuando la gente tiene pie diabético y se está duchando, a veces ocupa el agua muy caliente y se quema. Eso también va provocando, o Sí, cuando usa el eso puede guatero. pasar. Mm. O el uso de guatero, exactamente. Sí. Ay, qué complicado. ¿Y esto se da más en hombres o en mujeres? Es más frecuente en hombres y es más frecuente que lleguen a amputación los hombres que las mujeres. Sí. Pues son más porfiados. Sí. Y en este caso, las famosas medias no sirven para evitar el pie diabético, ¿no? Cuando los pacientes tienen mucho edema, o sea, mucha hinchazón de las piernas o de los pies, y no tienen problemas vasculares asociados, podrían servir las medias para disminuir esa hinchazón, porque la hinchazón misma puede hacer que causen, se hagan heridas en los pies. Ah, y por Entonces, ejemplo, las medias, yo puedo llegar, ir a un lugar, ya quiero unas medias, o tiene que ser ciertas medias, se cambian cada no, cuánto. tiene que ser con cierta presión. Sí, tiene que ser con cierta presión. O sea, Por el eso médico depende de tiene los que... pacientes, sí. Por eso depende si los pacientes tienen o no enfermedad circulatoria. Ah, ya. Pregunta, ¿cada cuánto tiempo es prudente hacer el examen de glicemia para prevenir llegar a la diabetes? Mm. O sea, para vigilar si tiene diabetes o no, depende de la edad. Depende de los antecedentes familiares, depende el hábito, digamos, de cómo Sedentario viva de la la persona. sí. Ujú. Los pacientes obesos de mayor edad, que son sedentarios, obviamente tienen mayor riesgo de hacer diabetes más tempranamente. Claro, y ahí cada cuánto Eh, se recomendaría, cada 3 meses, 6 meses, no tan seguido, no no. tanto ya. No, ahí lo tiene que determinar su médico de cabecera, digamos, un médico general, que ellos son los encargados en la atención primaria de vigilar la diabetes y tratarla. Mm. Pregunta, hola, ¿en qué influye la genética con la diabetes? Si uno de los padres sufre esta enfermedad, ¿es posible que sus hijos la sufran?
Sí, es posible. Sí, hay Predisposición. posibilidades de predisposición genética, sí. Pucha, o sea, Así que leer, eso cae dentro de los pacientes que debieran vigilarse más, ya, eh, o empezar antes a tomarse exámenes para ver si pueden ser diabéticos. chuta, qué complicado. Y aparte de eso, por ejemplo, a ver, el otro día, bueno, ya, otra cosa que preguntaba harto a la gente, si ya estabas atendiendo en la clínica del Maule. Sí, en la clínica del IRCAI estoy atendiendo. Sí. Va, perdón, la clínica del Maule, la clínica Lirca. La La otra otra, ya no la otra existe, me creo que ya equivoqué. no existe. No, ya no existe. En la clínica Lircay. Ya, perfecto. Sí, porque me preguntan harto, entonces, ¿y vas a atender por FONASA? Todavía no, ¿o Sí, sí? sí, sí, estoy atendiendo por toda la... Ah, súper, ya, porque me preguntan harto, entonces, para estar segura y poder dar la información correcta. Y por ejemplo, ¿qué otro? A ver, dice, con 105 de glicemia, ¿una persona es diabética? No, ¿O no, pero no? tampoco es normal. Ya, resistente Entonces nomás. eh, tiene que hacerse el que se llama test de tolerancia a la glucosa, que es otro examen Tomar para ver esa, si tiene esa, que se tiene que tomar un, sí, este, un algo concentrado, bien, digamos, de glucosa y después tomarse la glicemia de nuevo 2 horas después. eso. Y ahí se ve si es diabético, tiene intolerancia a la glucosa o es normal. Ya, y preguntan, ¿ves? ¿El doctor ya abrió la consulta? Sí, en la clínica Lircay. Y por FONASA particular y la ISAPRE y todo el jal. Así es que, Exactamente. muy bien. Sí, porque además ahora se viene la temporada de faldita, de short, para los que van a, no sé si vamos a poder salir este verano, y claro, y el tema de las Así como varices, vamos, no creo. no creo, no creo. Así es que, ¿y qué, por ejemplo, qué otras cosas más puede ver un cirujano vascular? Para que le recordemos a la aneurisma. Aneurismas, sí. Aneurismas que son básicamente dilataciones de las arterias. Pues, Mm, pueden ser de las extremidades o de la aorta, que es la arteria principal del cuerpo. mm, Esa enfermedad vemos harto también. ya. ¿Y, y qué más? Aterosclerosis de las arterias en general. Mm. Se cortó. No, no, no se ha cortado. Ahí volviste. No, no, Sí, no sí, me se cortó por desapareció. un momento. Ah, ya. No, entonces, claro, y todo ese tipo de cosas, y el tipo de tratamiento en caso de un aneurisma, ¿la gente se puede salvar en ese caso? Sí, sí, pero depende del tamaño, depende de la presentación y depende de dónde sea el aneurisma. Ah, ya, o sea, Porque no, que, puede, claro, puede haber porque hay gente. aneurismas en todo el cuerpo, toda la arteria. Ah, o sea, esta cosa es un mundo. ¿Y qué otras complejidades más? Por ejemplo, si una persona quiere ir a un cirujano vascular, porque me preguntan, ¿qué enfermedades atiende? ¿Qué enfermedades puede tratar el cirujano vascular? Ya, pie Todos los, diabético. ah, todos los problemas en las arterias y las venas que no sean del corazón ni el cerebro. Esa es la definición como más básica de un cirujano vascular. ¿Y en los brazos Entonces, pasa algo con o no? sí, los brazos, por ejemplo, a ver, en brazos, ¿qué es lo que más vemos? Fístulas de pacientes en diálisis, que es lo que más hacemos. Ah, ya, Cuando tienen ya. problemas en las fístulas. Ahora también las arterias de los brazos también se pueden tapar. Eso también lo tratamos nosotros. ¿Y por qué se eh, tapan de la nada? por aterosclerosis. Ah, ya. Sí. Preguntan, ¿el test de la resistencia a la insulina y la glucosa es bueno hacerlo para pesquisar el estadio previo a diabetes? Si tiene alterado la glicemia de Glicemia. ayuna, sí. Mm, Eso lo determina su médico según los exámenes que le hace, la claro, rutina. claro. Acá otro amigo pregunta, ¿cómo se puede prevenir el pie diabético? Evitando la diabetes,
¿o no? Sí, pero como te decía, los pacientes diabéticos va de todo, va con todas esas Con el indicaciones que control. los pacientes, claro, se controlen por lo menos una vez al año, que le vean los pies, una glicemia adecuada, eh, el, el, el secarse bien los pies, el usar un zapato adecuado, cortarse las uñas bien, todas esas cosas previenen que se formen estas úlceras. Oh, o sea, es re complicado. Y una persona, un diabético que esté controlado, ¿él puede llegar a tener pie diabético si está controlado? Es difícil. O sea, eso es lo principal, que si se controla bien la diabetes, es muy raro que lleguen a tener estas úlceras y lesiones en los pies. Mm, ya, perfecto. Y por ejemplo, y en adultos mayores, me imagino que eso es la mayor tasa que deben tener de casos. Sí, Cada también vez se se da ve. más. Digamos los que terminan en No, validante, digamos, con... claro. Claro, también se ve harto porque el hecho de ser de más edad tiene mayor probabilidad de hacer estas complicaciones por la duración de la diabetes y todo. Eh, bueno, pero a veces los pacientes que tienen una diabetes tan complicada para hacer un pie diabético no llegan a adultos mayores, sino que fallecen por otras causas No, fallecen por es que causas cardiovasculares ah, o chuta, sonó como neurovasculares. tragicómico. No, Así sonó es, hasta si no se tragicómico, sí. cuidan. Oh, pero ¿cómo? Y entonces hay que hacer un seguimiento, es un tema delicado, algo que no se puede llegar y dejar pasar. Y claro, pues a veces la gente que quiere ahorrar un poquito en un podólogo, es mejor que tomen la opción porque O sea, uno a lo veces... principal yo creo que es seguir un buen control de la diabetes con su médico general o quien lo atienda en la atención primaria, digamos. El médico general tiene que revisarle los pies, tiene que medirle, se usan unos elementos especiales para medir la sensibilidad, por ejemplo, de los pies de los pacientes diabéticos. Todas esas cosas se tienen que hacer y por supuesto la enfermera a cargo de crónicos que se llama tiene que enseñarle todas estas cosas de cómo cuidar los pies. Yo Claro. creo que eso es lo principal. Ujú. Preguntan, ¿qué se recomienda para evitar la arteriosclerosis? ¿Está bien dicho? Sí, aterosclerosis, sí. Ah, Eh, un ¿aterosclerosis o arteriosclerosis? aterosclerosis, Ah, ya, pero también ya. aterosclerosis, es atema, Aterosclerosis. no arteriosclerosis. Sí. Ateroesclerosis, ya. ¿Qué se puede Eh, recomendar para evitar que ocurra eso? Principalmente llevar un hábito de vida saludable, digamos, ¿ya? Tener un peso adecuado, no ser sedentario. Y si tienes enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, tienes que controlarla lo mejor posible. No fumar, eso es muy importante. También se me había Ah, olvidado no entre los fumar, factores que pueden influir que estos pacientes no diabéticos fumar. terminen también con amputaciones o con complicaciones de la diabetes. Ya. Las complicaciones vasculares en general todas son por un paciente fumador. O sea, ya el cigarro, a mí me jodieron con los chocolates y las cosas dulces. No fumo, pero con los dulces que como, peor que si me fumara una cajetilla de cigarro. Ahora, el deporte estoy tratando, me cuesta, pero tengo que hacerlo porque por salud, pues, si no voy a terminar quién sabe cómo. Y el miedo, porque uno en esto que va conversando con los médicos, al final hay tantas enfermedades que ya me da miedo, me duele un Sí, dedo y no pasa algo. Entonces, sí, pues yo creo que a todos nos está pasando lo mismo, pero es bueno aprender, es bueno estar preparado y, y no sé, y aparte de todo eso, ¿qué enfermedad así como, el colesterol alto influye? Preguntan. también, por ¿Influye? supuesto. Se me estaba También. olvidando dentro de los factores de riesgo. Chuta, yo soy de colesterol alto, madre mía, ya.
monofilamento, el instrumento para observar la sensibilidad en los pies de los pacientes con diabetes. ¿Ese o no? Exactamente, el monofilamento es el que debe usar el médico. Es uno de los instrumentos para ver la sensibilidad en Ya, los pies de los diabéticos. ya. Ella es mi podóloga buenísima. Realmente la recomiendo porque hace milagros, milagros. Muy buena, muy dedicada. Dice, qué importante es enseñar a la población cómo prevenir o asumir cómo controlar o atender este tipo de enfermedades. También María Angélica nos dice, muy bien, señora Claudia, lo que aporta para poder tener acceso a un especialista. Sí, porque mucha gente tiene esto y no saben cómo enfrentarlo, otros les da miedo y por miedo terminan con algo amputado, entonces es re complicado. Exactamente. Sí. Mm, sí, Sí, lo principal así es un buen control de la enfermedad. sí, y no llegar a tus manos. Y si uno quiere prevenir, Exactamente. Cuando llegan donde nosotros ya es porque estamos mal. claro, porque si te voy a ver es porque o tengo varices chuta, entonces no quiero tener nada de eso. Y el otro día sobre el tema de las medias que me quedo dando vuelta, si una Ujú. persona viaja constantemente en bus y son viajes largos o viajan en avión, los que pueden, yo no he viajado nunca en avión, ¿sirven estas medias para eso? Sí, por supuesto. Ya, Ahora sí son viajes entonces, muy largos y eh, la persona tiene riesgo de hacer trombosis o ha tenido trombosis antes. Incluso puede necesitar o mejor que tome un anticoagulante como prevención y si una a ese persona nivel, digamos. nunca ha viajado, por ejemplo, y de repente, yo nunca he viajado en avión, ya, y si algún día en la vida fuera a Europa, ya, ¿y cómo voy a saber si he tenido alguna vez algo? ¿O tendría que prevenir con un anticoagulante? Es que tú eres joven todavía, entonces, y si no tienes Todavía. antecedentes, y si no tienes antecedentes familiares, por ejemplo, no es necesario. Pero ahí no está de más consultar con un médico si vas a hacer un viaje largo y tienes antecedentes familiares o de trombosis previa, a ver si necesitas algo más que media, digamos, antes de hacer este viaje, porque puede hacer una nueva trombosis y más Mm. complicada. Y por ejemplo, en el caso del el cirujano vascular ve los accidentes vasculares, pero cuando no son del cerebro, cuando no tienen origen ahí, porque hay accidentes Es, vasculares que son, o todos vienen, son cerebrovasculares. es que los accidentes cerebrovasculares, Ujú. en un porcentaje no menor de casos, Ujú. se producen por aterosclerosis de una de las arterias que van al cerebro, que son las carótidas. Ah, Y cuando se ya. producen por eso, eh, puede que nosotros tengamos que intervenir a ese paciente para que no vuelva a presentar un nuevo accidente cerebrovascular. O O a sea, veces se hace también para que un paciente con aterosclerosis de esta arteria no vaya a tener un accidente cerebrovascular antes de que lo tenga. entonces también tienen que ver en eso. Dicen felicitaciones al doctor Obren, muy explicativa su exposición. Dice, pregunta, ¿es buena práctica poner los pies en alto antes de dormir como medida preventiva? Yo creo que vamos a terminar todos poniendo los pies, ¿no? ¿Para la No, varices? no influye en nada. No, 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 pucha. de hecho mira, los pacientes que tienen problemas serios de estrechez o las arterias de las piernas tapadas, tienen que bajar las piernas No. para que para que ceda el dolor que tienen en la noche cuando están acostados. Entonces, No, varices, entonces las piernas en alto. subir las piernas, las varices sí. Ya, las varices en alto y esto otro en bajo. Chuta, al final van a tener que dormir parados, entonces, para que tengan los pies en bajo. No, pero esos son los pacientes que ya tienen que ya tienen dolor cuando están acostados, son los pacientes que ya tienen muy complicado el tema de la circulación de las piernas, así que Ya, son los menos, digo. bueno, no, muy agradecida. Dice, ¿qué debemos hacer entonces? Pregunta ella. La que pregunta por Pero los como pies. diabética, como Me paciente imagino con... que a eso. Verónica, favor escribir. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Qué, en caso de qué? ¿De tener diabetes? ¿Estamos esperando la pregunta?
no la he hecho todavía, pero de todas maneras, agradecerte la buena disposición. Sé que es viernes, has tenido una semana llena de pega. Hay hartos pacientes que, gracias a Dios, están preguntando por ti, así que ahora ya, cuando me pregunten, voy a dar el dato: clínica Lircay, doctor Obren Sí. Prat, cirujano vascular. Ya. Y bueno, y agradecerte la explicación, todo muy clarito. Ya es que es un tema para estar más serio, Gracias a porque ti de por la verdad. oportunidad. Sí, así que, dice, con problemas circulatorios en las piernas. En ese caso, ¿levanta las piernas o las deja para abajo? O sea, es que depende de qué problemas circulatorios tenga. Ya, pucha, ya. Si tiene varices, por ejemplo, y le molestan, tiene dolor o molestias por las varices, levantar las piernas le va a servir, pero más que nada estar acostada, digamos, porque al estar parados es cuando se generan las molestias. Mm, sí, aquí están felicitando porque atiende por FONASA. Qué bueno que también atiende por FONASA. Sí, así es que sí, también atiende, a ver, no, pues ahí en la clínica, mientras tanto, lo contrario cuesta mucho tener horas. Sí, entonces eso, Bren, pucha, no te quito más tiempo. Muy agradecida por la buena disposición, siempre tan No, amable de nada. y tan sencillo. Eso se agradece. Ya, así es Vamos, que un Claudia, gusto, un que gusto. tenga un lindo fin de semana. Cuídate mucho, Igual, por que favor. estés bien. Chao, Gracias, chao. chao, chao.